si alguna vez ustedes han pasado por en esos sitios donde hay bancos de transformadores, en la Bolívar, atrás de la universidad, por ahí por el Hipanio, donde dice campo eléctrico, si ustedes se dan cuenta, pone el letrero que dice alta tensión, campo eléctrico. Eso quiere decir que los electrones se pueden comportar, vamos a decir así, igual que una olla de agua hirviendo. Una olla de agua hirviendo, ustedes quitan la tapa y va a salir, los electrones van a salir y le van a quemar, el vapor va a salir. Así mismo ocurre con los electrones. Los electrones salen y pueden afectar a cualquiera. Por eso dice, y entonces te puede atraer o te puedes repeler, o te ala o te repele. Los electrones funcionan así. Entonces la corriente eléctrica funciona así. Por eso dice, campo eléctrico es la distancia hasta donde la cual se manifiesta la tensión, el espacio hasta donde se manifiesta la tensión. Mírenlo aquí, como dice, me atrae esa carga, ese dibujito que ustedes ven aquí, es el campo eléctrico. Corriente eléctrica. Ustedes saben la corriente eléctrica. Hay dos tipos de corriente eléctrica. Una es la corriente eléctrica alterna y otra es la corriente eléctrica directa. Alterna y directa. Como ustedes ven aquí, dice la corriente es la acumulación o desplazamiento de electrones a través de un metal, es decir, o de un conductor. Siempre va a ir, si uno tiene la tensión del primero, va a tratar de igualar al segundo. Es decir, siempre si uno tiene exceso de electrones, va a tender a ir hacia el otro, produciéndose el desplazamiento de donde hay más hacia donde hay menos, para tratar de equiparar. O sea, siempre va a circular del negativo al positivo. La corriente eléctrica se va a producir así, del negativo al positivo. Hay dos tipos de corriente eléctrica. Una es la corriente alterna. La corriente alterna es la que tenemos en las casas, que constantemente va cambiando de polaridad, positivo o negativo, es decir, va oscilando de una polo al otro. Y la corriente directa, que son las de las baterías, por ejemplo, de la batería de los carros, batería de los celulares, batería de cualquier aparato donde está acumulada, esa corriente directa, esa no cambia de polaridad. Fíjense aquí, corriente alterna y corriente directa, que sí cambia de polaridad. Mírenlas aquí. Arriba la corriente continua o directa no cambia, como se dice aquí. Esto es una pila y esta es la corriente alterna que sí cambia. Los electrones van cambiando constantemente de dirección, de sentido. Corriente eléctrica, corriente alterna, directa o directa. Entonces, polo negativo o cátodo, que es por donde salen los electrones, y polo positivo por donde entran, o ánodo. Positivo, cátodo, digo positivo, ánodo, y negativo, cátodo. Mírenla aquí. Los conductores se van a clasificar en buenos o malos conductores. ¿Alguien me puede poner un ejemplo de lo que es un buen conductor? Dígame alguien, alguno de ustedes. ¿Cuáles son los buenos conductores? Vamos a ver Celeste, lo que te, déjame ver cualquiera de los que estén ahí. Alexandra, Ashley. En cuanto a la electricidad, según mi lógica, los metales son buenos conductores de electricidad. Exactamente, muy bien, exactamente. Esa es la respuesta correcta. Los metales son buenos conductores. ¿Y el plástico es buen conductor? No. Y la porcelana, ni la madera. O sea, entonces los cuerpos se clasifican en buenos conductores o malos conductores. Los metales son los buenos conductores y los plásticos, porcelana, madera. ¿Y el imán entraría en ese rango? El imán, bueno, el imán es metálico, sí, es un conductor. El metal conduce la electricidad. Claro, hay mejores conductores, por decirlo así, y hay otros que son peores conductores, pero no quiere decir que no, los metales generalmente lo transmiten. ¿Cuáles son los mejores conductores? El cobre, la plata y el oro. Esos son los mejores conductores y además tienen lo que se llama, que son dúctiles y maleables, que se pueden doblar y se pueden contornear.
Por ejemplo, para tú hacer una varilla fina de hierro, para tú hacer un conductor no será bueno porque no es dúctil y maleable como lo es el cobre, que tú lo puedes doblar como es la plata. Entonces hay algunos metales que se prefieren por razones de costo y razones de ductibilidad y maleabilidad. Eso es importante. Lo importante es saber que hay cuerpos que son buenos conductores y otros no son buenos conductores. Mira cómo dice aquí, entre los buenos conductores están los metales y los malos conductores, los no metales, porcelana, plástico, aceite, esos son malos conductores. Mírenlo aquí. El hierro, por ejemplo, no se puede hacer un alambre de hierro porque no es tan dúctil y maleable, pero sí, por ejemplo, el cobre, por razones de costo y de maleabilidad, la plata y el oro son buenos, pero imagínense ustedes hacer alambre de electricidad de plata o de cobre o de oro, sería un poco tentador. Bueno, vamos a ver ahora lo que es la tensión o el voltaje, que se refiere a la diferencia entre los dos potenciales de los dos puntos de un circuito. Eso se expresa en voltios, que es la unidad de medida, y se puede llamar también voltaje o tensión. El amperaje se refiere a la cantidad de electrones que circulan a través de un conductor durante un segundo. Eso se llama intensidad o amperaje. Toda esta cosa yo se la menciono no porque nosotros vayamos a ser electricistas ni ingeniero eléctrico, pero sino por lo menos para tener un concepto cuando oigamos hablar de tensión, de otro tipo de cosas, que ya uno sepa a qué se está refiriendo. Resistencia, como dice ahí, es la oposición que presenta un conductor al desplazamiento de los electrones. Ustedes han visto, por ejemplo, esas estufitas, ya casi no aparecen, que tienen un alambrito enrollado y que se pone rojo. Eso es la resistencia. ¿Por qué se pone rojo ese alambre? ¿Alguien me puede decir por qué? Cualquiera que se atreva. No importa, estamos aquí comentando todos. Sería por el cúmulo de energía. ¿Cómo es? Por el cúmulo de energía. Exactamente. Fíjense qué es lo que pasa. Lo vamos a ver ahora adelante. O sea, la resistencia es directamente proporcional a la longitud e inversamente a la sección. ¿Qué hacen? Ponen un alambre fino y le dan muchas vueltas. ¿Qué ocurre? Los electrones tienen que chocar entre sí y el choque entre esos electrones es lo que genera el calor. Al intentar pasar todos por el alambre, lo que dijimos ahorita, la tensión que se va a producir cuando intenta un electrón y el otro choca, y eso es lo que va a generar calor. Por eso lo llaman resistencia. Entonces, ¿qué es la resistencia? La oposición, el bloqueo, el impedimento que ofrece un conductor para el desplazamiento de los electrones. Cuando los electrones no pueden pasar, ¿qué hacen? Que pelean y se calientan. Y entonces por eso se produce la elevación de temperatura por el choque de los electrones entre sí. Entonces eso se mide, como se llama, resistencia, y se mide en ohmios. Es la unidad de medida de la resistencia, ohmios. Se mide así en ohmios. Miren aquí. Miren, ustedes lo ven como están empujándose uno otro, chocando. La resistencia es la oposición que presentan todos los materiales en mayor o menor medida al paso de la corriente eléctrica. Se simboliza, o sea, se utiliza como unidad una R, y la unidad de medición es el ohmio. Las variaciones de resistencia, fíjense aquí lo que yo le decía. La resistencia de un conductor es proporcional a su longitud e inversamente a su sección. ¿Por qué lo ponen como en espiral? Para que sea muy largo, para que haga más resistencia, y lo hacen fino para que no quepan los electrones, para que choquen. Entonces, por eso se produce esa elevación de temperatura, porque primero es fino y segundo es largo. Entonces los electrones tienen que chocar mucho entre sí para poder pasar. Como dice ahí, la resistencia es directamente proporcional a la longitud e inversa a la sección. Potencia. El producto del voltaje por el amperaje. El voltaje dijimos ahorita que era la tensión, y el amperaje se refiere a la cantidad de electrones que circulan a través de un conductor. El vatio es la unidad de potencia.
los medidores de los contadores de las casas, eso es lo que miden en la potencia que se utiliza. Eso, la potencia se mide en joule por segundo. Esos son los contadores que tenemos en la casa para medir la electricidad. Entonces, como dice ahí, la ley de Ohm dice, la intensidad es directamente proporcional a la fuerza electromotriz e inversamente a la resistencia. Eso es la ley de Ohm. Esto es importante saberlo también, de lo que dijimos ahorita. Cuando la corriente eléctrica pasa a través de un conductor, parte de la energía cinética se transforma en calor. Eso fue lo que vimos ahora mismo de la resistencia. Eso es lo que se llama en física el efecto Joule, la conversión de la energía eléctrica en calor. Ahorita dijimos qué porcentaje de radiación de electrones se convierte en onda efectiva, de onda que se vuelva efectiva. 1%. Un 1%, y el resto se disipa en forma de calor, exactamente. O sea, hay un efecto Joule de 99 y tanto por ciento, el resto se disipa en forma de calor, y un 1% es onda efectiva. Muy bien. Como ustedes ven, el efecto Joule, ¿para qué? Se utiliza para soldadura, para horno eléctrico, porque es el efecto que va a producir el calentamiento, ¿verdad? ¿Entendieron eso? Ese es el efecto que se utiliza para soldar, para los hornos, para soldadores, para lo que fuera. Porque esa elevación de temperatura se utiliza para hacer soldaduras eléctricas y otras cosas más. El efecto Edison-Richardson es otro efecto también importante de ver. Mírenlo ahí. Cuando el efecto, por acción del efecto Joule, se desprenden alrededor del conductor electrones formando lo que se llama nube o vapor de electrones. Yo no sé si ya casi no se sienten, pero anteriormente cuando uno se sentaba frente al televisor, a la computadora, uno sentía que se le paraban los pelitos. Eso era por el efecto Edison-Richardson, por la nube o vapor de electrones que se liberaban. ¿Me entiende? El efecto Joule, ¿a qué se refiere? Al calentamiento, ¿verdad? Mírenlo ahí. Y el efecto Edison-Richardson se refiere a la nube o vapor de electrones. Eso, por supuesto, después tuvo sus aplicaciones en la televisión, en la radio, porque eso sirvió de base para ese tipo de experimentos. Todas esas cosas, como ustedes ven, han ido encadenándose una con la otra. Miren aquí, este es un filamento de tungsteno y mira cómo se produce lo que se llama nube o vapor de electrones. Los electrones saltan, por decirlo así, y producen una nube o vapor de electrones. Podemos seguir todavía, ¿verdad? Estamos bien, estamos en tiempo. No está muy cansado. Dígame. Contésteme, seguimos. Vamos a seguir un poquitico más todavía. Vamos a agotar estos 40 minutos de ñapa que nos dio otra vez Zoom. Bueno, vamos a ver ahora las partes que constituyen un equipo de rayos X. Tiene, por supuesto, transformadores que son unos dispositivos, unos aparatos con los cuales se modifica la corriente eléctrica, tanto en términos de voltaje y de amperaje. Es decir, todas esas cosas se modifican para adecuarlo a que el aparato sea funcional. Transformadores se llaman eso. El tubo radiógeno, esto aquí abajo, es la parte esencial. Eso prácticamente es lo que diríamos la cabeza del aparato de rayos X, el tubo radiógeno, que es por donde salen los electrones, por donde salen los rayos X. Tenemos transformadores de baja y transformadores de alta. Eso ya no nos interesa tanto, dependiendo si la bobina primaria o secundaria, si es más larga o más corta. Ya eso va a modificar, como ese va a ser un transformador de baja, o si es invertido sería un transformador de alta. Pero eso... bueno, miren acá ahora aquí. Esto es importante. Ustedes recuerdan que la corriente eléctrica es acelerada y frenada bruscamente y chocaba aquí, salía desde el ánodo, digo desde el cátodo, perdón,
y chocaba con el ánodo. Entonces se inventaron, por decirlo así, este dispositivo que se llama un ánodo giratorio. Esta parte va dando vueltas y eso evita que choquen los electrones en el mismo punto siempre, como que le abra, por decir así, un hoyo al ánodo. Entonces inventaron el ánodo giratorio, que eso va dando vueltas. Volvemos otra vez a repasar aquí, recordar ese filamento, ¿de qué material es? Ese filamento que yo lo señalé, ¿de qué material es? Dijimos ahorita que era un metal. De metal. Mírenlo ahí arriba. De tungsteno, ¿verdad? ¿Por qué se utiliza el filamento de tungsteno en el tubo radiófono? ¿Cuál es la ventaja? ¿Por qué se usa ese material, ese metal? ¿Quién me dice? Vamos a ver. Arixa, Alexandra, Ashley, ¿cuál? Porque es difícil de fundir, o sea, no se va a dañar ahí dentro. Exactamente. El punto de fusión está cercano a los 2000 grados centígrados. Entonces, por eso se utiliza un filamento de tungsteno. Recordar también el tubo. ¿Cómo está ese tubo? ¿Ese tubo tiene oxígeno o está al vacío? Al vacío. Exactamente, para evitar que si hay oxígeno, para evitar que coja fuego, que se queme. O sea, se hace al vacío y así el filamento no tiene oxígeno y solamente se calienta, pero no hay posibilidades de que haga fuego. Muy bien. Entonces, miren aquí lo que les dijimos ahorita, el tubo de ánodo giratorio. Mira cómo el ánodo da vuelta, tiene un motorcito y así evita que los electrones choquen en un solo punto. Bueno, seguimos. Este era un diseño de un equipo de rayos X bastante antiguo, pero el primer equipo era así. Fíjense. Este número 10, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí donde está la flecha? ¿Qué dice ahí? Alguien que me diga esa flecha que yo estoy moviendo ahí abajo, ¿qué dice? Cronorruptor. ¿Cómo? Cronorruptor. Cronorruptor. ¿Qué quiere decir eso? Cronorruptor. Vamos a ver. ¿Para qué serviría eso? Alguien que me diga, ¿qué quiere decir cronorruptor? Crono. ¿A qué se refiere eso? Cronómetro. Un medidor de tiempo, profesor. Como ¿El qué? si fuera como un medidor de tiempo, un interruptor. Exactamente, exactamente. El cronorruptor va a medir el tiempo de exposición, porque ustedes saben que los rayos X tienen un tiempo. En principio, la primera radiografía, yo les dije, de la mano de Roñi, duró casi 20 y pico de minutos, 25 minutos, 24 minutos, no recuerdo bien. Pero ya ahora mismo, con la evolución, con el desarrollo de los equipos, entonces, un cronorruptor, eso es lo que controla el tiempo de exposición, o sea, el tiempo que va a durar el aparato disparando los rayos X. Exactamente, muy bien. Cronorruptor. Este es el número 6, que es, deja ver, dice ahí. Voltímetro. Exactamente, eso mediría, los equipos de rayos X funcionan entre 70 y 100 kilovoltios. Y esto, el número 11, que es aquí, ¿qué dice? Miliamperaje. Exactamente, entonces recuérdense, tenemos cronorruptor, kilovoltaje y miliamperaje. Ya los equipos actuales, cuando usted selecciona la pieza que va a radiografiar, automáticamente él sincroniza el tiempo, el kilovoltaje y el miliamperaje. El tiempo, tantos milisegundos. Kilovoltaje 75 a 100 kilovoltios y 10 miliamperes. Eso es más o menos cómo funciona el equipo de rayos X. Ese más o menos, pero eso lo hace automático. Ya uno no tiene que seleccionar los primeros equipos. Había que calibrar el tiempo, tener una tabla para el tiempo, dependiendo si era maxilar superior o maxilar inferior. ¿Por qué variaba si era maxilar superior o maxilar inferior? ¿Por qué variaba el tiempo de exposición? Vamos a ver, alguien que me diga. Por la relación del maxilar superior con el cerebro, más o menos. Por la densidad. ¿Cuál es más denso? El maxilar superior. ¿Cómo? Exacto. ¿Cuál tiene mayor concentración de calcio? ¿El superior o el inferior? El inferior. Ah, exactamente. El superior está vacío por sí. Exactamente, el superior tiene los senos maxilares, fosas nasales, o sea, el superior es menos denso.
el de abajo es más denso, es decir, el hueso es más compacto, el de abajo. Entonces, por eso había que calibrarlo. Si era un molar cercano al ángulo, era una cosa. Si era más adelante, había que ir calibrando cada región, por decirlo así. Pero ya no, ya eso no es necesario. Ya eso, el aparato, inmediatamente tú seleccionas la pieza que vas a radiografiar. Tiene un dispositivo, ya te hace kilovoltaje, miliamperaje y tiempo de exposición. Perfectamente. Entonces, esto aquí ya son una conexión 12, una conexión a tierra, ya esos son transformadores y otro tipo de dispositivos que ya todo eso sale automático, eso sale por default, vamos a decirlo así. Pero bueno, aquí vemos el electrón cuando es acelerado y lanzado al exterior. Muy bien. Eso es lo que produce. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la función del tubo radiógeno? Míralo ahí, eso sí es importante. ¿Qué dice ahí? Alguien que me lea. ¿Qué dice? Reducir vapor de electrones, Exacto. ¿Qué más? acelerar estos contra el Contra el anticátodo anticátodo y emite y rayos. emitir rayos X. Exactamente, esa es la función del tubo radiógeno. Fíjese que eso es prácticamente el cerebro del equipo rayo X. Produce vapor de electrones. Dijimos que era vapor de electrones. Ya casi nos quedan 10 minutos, pero no importa. Cuando se acabe, donde quedemos, seguimos en la próxima. Ya ustedes saben. Me dice la máquina que quedan 10 minutos, pero vamos caminando. Todavía hay tiempo de que a mayo. Bueno, produce vapor de electrones, los acelera contra el anticátodo. Recordemos que era un ánodo giratorio y emite los rayos X. Esas tres funciones son importantes. Eso es la función del tubo radiógeno. Muy bien. Mírenlo aquí. Como dice aquí, envoltura de vidrio al vacío. Son este filamento, ¿de qué dijimos que es ese material del filamento? Tungsteno. Tungsteno. Perfectamente, son acelerados y chocan aquí contra el ánodo. Y de aquí recordamos que tiene un ánodo giratorio y de ahí son lanzados hacia el exterior. Muy bien. Eso es más o menos el tubo radiógeno. Entonces después tiene otros elementos, ya el equipo rayo X, encender, apagar, lámpara piloto para saber que está encendido, que está apagado, voltímetro. Ya estoy repasando lo que vimos ahorita, compensador, todas esas cosas, cronorruptor, lo que vimos ahorita, el tiempo de exposición. Estos son los elementos que constituyen más o menos un equipo de rayos X. Ustedes dirán que por qué tanto, bueno, para que ustedes sepan más o menos a grosso modo qué constituye el equipo rayo X. Bueno, la calidad del rayo va a estar relacionada con el kilovoltaje, la calidad, es decir, si el rayo tiene mayor o menor poder de penetración. Eso se va a referir a la calidad. Dijimos que se preferían cuáles rayos, cuál tipo de rayo, lo de longitud de onda corta o de longitud de onda larga. De onda corta, porque tiene mayor poder de penetración. Recuerden lo que yo le dije, que si usted le tira con una bala a un vidrio, solamente abre el hoyito por donde pasa. Si usted le tira con un bloque, una piedra, va a romper el vidrio. Entonces se prefieren los de longitud de onda corta, porque son que tienen mayor poder de penetración. De eso va a depender la calidad del kilovoltaje. Y la cantidad va a estar relacionada con el amperaje, con la intensidad. Es decir, una cosa y la otra. La calidad se prefieren. ¿Cuáles rayos diríamos? ¿Los rayos blandos o los rayos duros se prefieren? Esto, los rayos duros que van de 75 a 100 kilovoltios, que son los que tienen mayor poder de penetración. Recuerden, rayos duros, los rayos blandos no van a tener poder de penetración y van a romper el vidrio, por decir así, van a afectar más estructuras que la de los rayos duros. Muy bien. Estos son equipos de rayos X portátiles, de pared y rodantes. Miren aquí, vamos a ver ahora. Esto es importante. Pónganle atención. Acción nociva de los rayos X a nivel celular. ¿Qué quiere decir eso? Que convierten el agua intracelular. Esto es importante que ustedes lo recuerden. El agua intracelular la convierte en agua oxigenada. Si ustedes recuerdan, hay un electrón libre que se combina. Entonces, el H2O con ese electrón libre se convierte en H2O2. ¿Qué, la fórmula de quién es eso? H2O2. Agua. ¿Cómo? Agua. Agua oxigenada. Oxigenada.
H2O es agua simple, pero el agua H2O2 es agua oxigenada, o se llama también peróxido de hidrógeno, o sea, más óxido de hidrógeno. Peróxido de hidrógeno se llama también el agua oxigenada. Entonces, transforma, eso estamos hablando a nivel de las células. Vamos a ver esta otra propiedad. Recombinaciones anormales a nivel del ADN. ¿Quién es el ADN? La información genética. Exactamente. Entonces va a producir recombinaciones. Por eso se evitan los rayos X en el primer trimestre del embarazo, porque es cuando se está diferenciando el producto. Va a producir recombinaciones, de ahí puede venir niños con anomalía, mongolismo, otro tipo de cosas. Entonces, estas son las dos a nivel celular. Recuerden eso siempre. El agua la convierten en agua oxigenada y produce recombinaciones anormales del ADN. A nivel de los tejidos, ¿qué va a producir? Esto es importante recordarlo también. Hipoxia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir hipoxia? Falta de oxígeno. Disminución de oxígeno, de la cantidad de oxígeno. Hipocelularidad. ¿Qué quiere decir eso? Una disminución en la Disminución de la cantidad de células. E hipovascularidad. ¿Qué quiere decir eso? Disminución del flujo sanguíneo. Exactamente, disminución de los vasos sanguíneos. Entonces, fíjense, si ustedes se dan cuenta, ¿por qué se utiliza la radioterapia? ¿Qué efecto tiene sobre los tejidos, sobre el tejido canceroso? ¿Qué hace? Mírenlo ahí. Léanlo otra vez, a ver qué dice ahí. ¿Quién lo lee? Vamos a ver. Falta de oxígeno, falta de células y falta de vascularización. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Que va a frenar la reproducción del tumor. Por eso es que las radiaciones, cuando actúan sobre los tejidos, sobre los tumores malignos, no le llega oxígeno, no le llega menos células y menos vasos. Entonces frena el crecimiento. Ustedes saben que los cánceres tienen 3 tratamientos, que son ¿cuáles? En términos generales. Quimioterapia Y cirugía, o sea, cirugía, quimio y radio. Exactamente, se quita, se le da radioterapia, que es esto en base a la hipoxia, a la hipocelularidad y a la hipovascularidad. Y entonces también se le da quimioterapia, que es el uso de medicamentos que se envían por vía sistémica o por vía oral, como fuera. Ya quedan 3 minutos, pero ya entendieron el concepto, por qué las radiaciones funcionan en el tratamiento de los tumores malignos. Por eso, por esas 3 H. Recuerden esas 3 H. Métanselo en la cabeza. Hipoxia, hipocelularidad e hipovascularidad. Quedan 2 minutos casi, pero seguimos. Ahí vamos a continuar la próxima vez. Radiaciones ionizantes. Lo mismo que dijimos. Arranca electrones de los átomos y cuando un átomo sea positivo se convierte en un ion y ese ion, recordar, el ion libre se combina con el H2O. El O se combina y se vuelve O2, agua oxigenada, y entonces eso es la acción del agua oxigenada. Orígenes de las radiaciones ionizantes. Quedan 2 minutos, ya casi estamos acabando, pero ¿ustedes creen que los rayos X lo inventó Röntgen? ¿Quién me dice que sí o que no? No, él no lo inventó, él lo descubrió. Los rayos X artificiales. Fue por accidente. Sí, pero que fueron artificiales, pero miren lo que dice ahí. ¿Qué dice aquí? Radiación natural. ¿Qué quiere decir eso? Mira ahí. Léanlo otra vez. ¿Qué dice abajo? El hombre ha estado siempre expuesto a fuentes naturales de radiaciones ionizantes. ¿Qué ustedes creen, por ejemplo, que los rayos solares son radiaciones? Cuando explota un meteorito, allá afuera es radiaciones. Algunos materiales, el uranio, también emite radiaciones. Los rayos cósmicos, materiales radioactivos que están en la corteza, es decir, que
lo que hizo fue Röntgen, la originalidad de él, y eso es innegable, fue los rayos ionizantes, pero producidos artificialmente, pero la naturaleza siempre los ha producido. Mírenlo aquí. Miren esto, cuidado si se nos va ya, no me queda un minuto, porque dice aquí, la vida en la Tierra se ha desarrollado en presencia de radiación. No es nada nuevo inventado por el hombre. La radiación siempre ha estado aquí. ¿Qué le pareció eso? Siempre. ¿Cuál es el nivel de radiación? Rayo gamma, beta, mírenlo aquí. O sea, siempre han estado. Vuelvo y les digo, ya queda menos de un minuto. Cuidado si ya nos vamos, pero de todas maneras, entonces, el próximo lunes estoy muy contento por su participación. Veo que hay 27, hay más o menos 30 y pico inscritos, 35, 36. Digan a sus compañeritos y tratemos de iniciar siempre en punto, tú sabes, para que podamos rendir con todas estas dificultades que nos presenta el sistema, que se nos cae, que 40 minutos. ¿Está bien? Doctor, con respecto a la tarea, la fecha de entrega, o sea, tiene esta mañana, no está el 15, como dice el mandato. La fecha de entrega de la tarea, usted dijo que era desde hoy hasta el 15, pero